Dios lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga. Yahvé me lo bendiga, me lo guarde. Gloria a Dios por otra tarde que me permite compartir con ustedes. Tarde, noche, mejor dicho, que me permite compartir con ustedes la palabra de Dios. Por estos medios le pido a Dios que Él sea glorificado en esta hora, que su Espíritu Santo ministre en esta hora, y que todo sea para gloria de Dios Padre, para que todo sea para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, amén. Que me utilice a mí como un humilde siervo e instrumento que soy, para que Él sea glorificado hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ok, hoy vamos a continuar con la carta a la iglesia de Tesalónica escrita por el apóstol Pablo, y también, estaba Pablo, Timoteo, y déjenme ver cuál era el otro hermano. Pablo, Timoteo. Los que saludaron a la iglesia fueron Pablo, Timoteo y Silvano. ¿Ves? Esta carta, como dijimos ayer, está escrita hasta la iglesia de Tesalónica, a los hermanos tesalonicenses. Y lo primero que vimos ayer, o lo que vimos en el primer capítulo, fue la saludación de Pablo y cómo Pablo colocó a Tesalónica como un gran ejemplo a seguir en cuestión de obras, en cuestión de obras y en cuestión de la fe. Estos hermanos eran verdaderos cristianos, eran verdaderos hijos de Dios, y quedaba era más que evidente por las obras que hacían, porque Pablo es llevado a dar gracias a Dios por la obra de ellos, por la fe de ellos, por la forma de comportarse de ellos. Y dijimos ayer que si un cristiano, por ejemplo, si yo tengo un hermano, vamos a suponer el hermano Pedro, con su comportamiento, con su obrar, con su trabajo en el Señor, hace que yo le dé la gloria a Dios, quiere decir que ese hermano Pedro está obrando como el Señor quiere, porque nosotros somos llamados a ser hijos de luz, porque nosotros somos llamados a que con nuestras obras, a que los que están afuera, cuando vean nuestras obras, nuestra luz, glorifiquen al Dios de Israel. Si tú como cristiano puedes hacer eso, si yo como cristiano puedo hacer eso, entonces quiere decir que yo como cristiano, como hijo de Dios, estoy haciendo un excelente trabajo. Estamos haciendo un excelente trabajo cuando por causa de nosotros, de nuestro trabajo en la obra, de nuestra perseverancia, de nuestras oraciones, de nuestro comportamiento, se le da la gloria a Dios. Eso es una señal de que estamos actuando como verdaderos hijos de Dios, de que verdaderamente Cristo está en nosotros glorificando al Padre, de que verdaderamente el Espíritu de Cristo está en nosotros glorificando al Padre y al Hijo que lo enviaron a nuestra vida. Amén. Y eso, bueno, ese es el ejemplo que Pablo quiere que sigamos de lo de Tesalónica. La forma de comportarse, la fe de ellos, que llegó a ser tan notoria, que no solamente en Tesalónica,
sino en Macedonia, en Acaya, ya se conocía el Evangelio por causa de ello. Ya cuando Pablo llegaba a esas ciudades, ya esas ciudades estaban evangelizadas y nadie le tenía que hablar de Pablo. Y nadie le tenía que hablar a Pablo de lo de Tesalónica ni de su conversión, porque todas las ciudades alrededor sabían que los hermanos de Tesalónica habían abandonado a los ídolos y habían creído en el Dios de Israel y que estaban esperando a Cristo Jesús, aquel que había resucitado. Amén. La fe de ellos llegó a ser tan notoria que no solamente en su ciudad, sino que en las ciudades cercanas y hasta más allá se hablaba de la fe de ellos y se hablaba de la conversión de ellos. Asimismo, tú y yo tenemos que impactar de tal manera nuestro entorno que hablen de nuestra fe, que hablen de nuestro Señor, que hablen de nuestro Salvador por causa de nosotros. Amén. A su nombre, gloria. Bueno, esto es un resumen de lo que vimos ayer. Si quieren hacer el video completo o ver el video completo, o si quieren saber todo lo que se dijo ayer, el video antes de este, el video anterior, está por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Pasen por allí, suscríbanse y bueno, vean mis videos, amén, si quieren, amén. Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 2. Hoy vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que puede ver nuestros corazones, porque nunca usamos para malicia, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serlo de carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra pobre vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. Amén. Bueno, dice la escritura, vamos a ir versículo por versículo interpretando el texto. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra vida, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, Pablo les está hablando aquí a los Tesalónicas. Pablo le está recordando a los hermanos de Tesalónica cómo fue su visita, cómo fue que ellos conocieron a Pablo, a Timoteo,
y a Silvano, cómo fue esa visita apostólica a los hermanos de Tesalónica. Pablo le está recordando cómo fue, qué pasó, qué aconteció, o sea, cómo se dieron las cosas. Amén. Y Pablo dice que la visita de ellos, porque vosotros mismos sabéis que, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana. ¿Qué quiere decir Pablo con que no fue vana? Que no fue una pérdida de tiempo, que no fue algo sin provecho, que no fue algo sin un propósito, que valió la pena ir a visitar a estos hombres, a estos hermanos. Amén. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Pablo les está diciendo que su visita a ellos, amén, cuando Pablo, Silvano y Timoteo fueron a ellos por primera vez, esa visita no fue en vano, esa visita fue provechosa, esa visita fue obra de Dios, porque valió la pena. Amén. Dice versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido hurtado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlo el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjense bien que ellos dicen que fueron hurtados en Filipo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que ellos fueron hurtados en Filipo? Que ellos fueron perseguidos, golpeados, maltratados en la ciudad de Filipo. Pero aún pasando ellos por ese padecimiento, aún pasando ellos por esa tribulación, Pablo, Silvano y Timoteo, aún así Dios le puso en el corazón, aún así Dios lo movió a llegar a Tesalónica, a llegar a esa iglesia, porque allí había muchos santos de Dios que al escuchar la palabra de Pablo, de Silvano y de Timoteo, iban a creer. Entonces, Pablo y sus hermanos padecieron mucho antes de llegar a Tesalónica. Pero ese padecimiento no lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios colocó en sus corazones predicar el Evangelio a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había mucho pueblo de allí que cuando escuchara el Evangelio iba a creer, y por la fe en Cristo Jesús, por la fe en el Evangelio, iban a ser salvos. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque mira, hermano, el Evangelio no es para cobardes. Si los apóstoles hubieran sido cobardes, nosotros no tuviéramos la Biblia. Si los apóstoles se hubieran rendido a la primera golpiza que le hubieran dado, no hubiéramos tenido ninguno de los evangelios, ninguna de las cartas y ninguno de los libros de la Biblia. Pero, que dice la Escritura, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, poder y dominio propio. El libro de los hechos de los apóstoles, es una muestra de la iglesia de Cristo ha crecido, seguirá creciendo
creció y seguirá creciendo en un futuro en medio de la persecución, hermano. El pueblo de Dios se crece, se fortalece y se afirma más en su Dios y en su Salvador Jesucristo cuando hay persecución, cuando hay tormentas, cuando hay peligro. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en la iglesia y la iglesia persevera. Allí es donde Dios manifiesta su poder, preservando lo que son suyos, a su pueblo. Amén. Por eso vemos que precisamente en el libro de los Hechos, cuando los enemigos de la iglesia querían matar a los cristianos, lo que hacían era que los cristianos se multiplicaban. Cuando los religiosos de la época le dijeron a Pedro y a los apóstoles que se callaran, que no predicaran más de Jesús, que ya había resucitado, cuando ellos dijeron eso, los apóstoles, al contrario, comenzaron a hablar más de Jesús. Cuando la persecución fue tan fuerte que ellos tuvieron que huir de Jerusalén, eso no hizo más que hacer que el evangelio se propagara por más ciudades. Entonces, hermano, la iglesia cumple su función y se ve la iglesia, y cuando más se ve el poder de Dios en la iglesia es precisamente en momentos de persecución, en momentos de aflicción. Miren, cuando alguien dice, voy a acabar con el evangelio, o voy a acabar con los cristianos, creo que fue un presidente de Corea del Sur que dijo eso. Bueno, cuando alguien dice, voy a acabar con los cristianos, sépase, eso quiere decir, o en la mente de Dios esa palabra se convierte en voy a multiplicar a los cristianos. Cuando alguien quiere acabar con el pueblo de Dios, Dios le lleva toda la contraria y le dice, no, ahora es que voy a ver, pueblo mío, allí donde estáis. Y así ha pasado a lo largo de la historia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Faraón mandó a matar a todos los niños del pueblo de Israel, a todos los varones, y los arrojó al río Nilo para que se lo comieran los caimanes. Bueno, el faraón dio esa orden, que era el rey de Egipto, pero Dios dio otra orden, y la orden del faraón no se ejecutó y se ejecutó la de Dios, y el pueblo de Israel en ese contexto se multiplicó grandemente. Amén. Y así ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces Pablo dice que a ellos lo juzgaron, pero de todas formas ellos llegaron a los hermanos de Tesalónica y les predicaron el evangelio. Ellos llegaron a esa gente apaleados, cansados, pero aún así llegaron. ¿Por qué? Porque Dios los movió, porque Dios los fortaleció, porque Dios les puso en el corazón. No importa, yo sé que ustedes están cansados, yo sé que ustedes, pero vayan para allá porque hay mucho pueblo mío. Y cuando ellos predicaron, entonces los hermanos de Tesalónica creyeron en gran manera. Dice, para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjense bien, ellos llegaron
a Tesalónica, a pesar de toda la oposición que tuvieron en Filipo, a pesar de toda la oposición que tuvieron en Filipo, ellos llegaron a Tesalónica y predicaron el Evangelio, porque eso era lo que Dios le había colocado a ellos en sus corazones. Amén. ¿Por qué? Porque allí había mucho pueblo de Dios que al escuchar el Evangelio iban a creer. Y era menester que ellos llegaran ahí y escuchar el Evangelio para que creyeran. Amén. Vamos a seguir versículo 3, porque nuestra asociación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Fíjense bien, dice Pablo que la exhortación con la que ellos le hablaron a los hermanos de Tesalónica para que ellos creyeran en el Evangelio no tuvo una mala intención. Ellos no fueron movidos por un sentimiento humano o por emociones humanas que pueden o que son corrompidas. No fueron, no. Dice aquí porque nuestra asociación no procedió de error. O sea, cuando dice que no procedió de error, es que no procedió de humano. Que no lo hicieron por algo que había en ellos, por un conocimiento humano que bien puede fallar, que bien puede equivocarse, que bien puede estar equivocado, que bien se puede errar si lo que Dios le iba a decir a ellos, o si como le iba a exhortar a ellos, eran con palabras de hombre, eran guiados por sentimientos humanos o por un conocimiento humano. Cabe la posibilidad de que ellos pudieran errar, pero aquí Pablo dice que no procedió de error ni de impureza, sino que fue ni de impureza. Quiere decir que no tenían un doble sentir, que no lo hacían con hipocresía, que no había nada, que no lo movía ningún otro sentimiento o ningún otro sentir que la predicación del Evangelio, que cumplir la voluntad de Dios. Por eso que no había impureza, porque ellos no lo hacían con un doble propósito, no lo hacían con un doble fin, sino lo hacían para que el Evangelio fuera predicado y ellos creyeran y procedieran a la salvación que por la fe en Cristo Jesús. Ni fue por engaño. No podía ser por engaño porque las palabras que ellos decían no eran de ellos, ni ellos se la estaban inventando, ni ellos la sacaron de un sentimiento. Eran palabras puestas en ellos por el Espíritu Santo. Eran palabras, era sabiduría divina, que no procedía de ellos, procedía de Dios. Y como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si ellos hablaban de parte de Dios y por medio de Dios, entonces lo que ellos estaban diciendo no podía contener ningún tipo de engaño. Amén, no podía contener ningún tipo de engaño o impureza o algún tipo de error, porque la fuente de la información que ellos estaban ministrando no era ellos mismos, no era humana, no era terrenal, sino divina, celestial. Amén. Dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos no para los hombres, sino a Dios. Fíjense bien, vamos a ir por parte aquí. Sí, sino que según fuimos aprobados por Dios. Esto es muy importante. Ellos están diciendo que su autoridad procede de Dios.
Y eso es lo que a veces pasa con mucha gente o con muchos que se llaman pastores o apóstoles, que muchas veces esos pastores o apóstoles no son aprobados por Dios. Entonces ellos se envían a ellos mismos. Ellos se dan cuenta que 10 personas lo siguen y montan una iglesia. Entonces, como ven que le va bien, que tienen 30 personas en la iglesia, entonces, bueno, la hacen más grande. Pero para cualquier ministerio, para cualquier cosa o para cualquier trabajo que le vamos a hacer al Señor, tenemos que ser enviados por Él, tenemos que ser capacitados por Él, tenemos que ser movidos por Él, porque si Dios no está con nosotros y Dios no nos respalda, en vano hacemos lo que hacemos, amén. Entonces, por eso que dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Ellos fueron aprobados por Dios, o sea, no fue que Pablo un día se levantó y dijo, no, yo voy a evangelizar, yo me voy a ir para allá, para acá, porque sabemos la historia de Pablo, un perseguidor, un asesino de cristianos. Sabemos que Pablo no se levantó un día y dijo, no, yo voy a ser apóstol de Jesús. No, sabemos que él tuvo un encuentro personal con mi Señor Jesús que lo cambió por completo. Al igual que todos los apóstoles de la Biblia. Amén. No fue que a ellos le nació ir y predicar a Cristo. No, Cristo los buscó, Cristo los escogió, Cristo los preparó y Cristo los envió. Eso fue lo que pasó en la vida de cada apóstol y eso también pasó hasta la vida de los mismos profetas antes que ellos. Amén. Entonces, muy importante para hacer las cosas bien para el Señor, que el Señor nos haya aprobado, que sea el Señor el que nos envíe, porque si nos enviamos nosotros mismos, bueno, podemos tener cierta prosperidad dentro del ministerio, pero si eso no viene de Dios, tarde o temprano se va a acabar. Si eso no viene de Dios, tarde o temprano no va a ser respaldado por el poder de Dios y obviamente no va a tener los frutos que Dios quiere que tenga. Muchas veces esos son ministerios que con el tiempo se corrompen, que con el tiempo se desvían por eso mismo, porque como Dios no los respalda, como Dios no los envía, como Dios no los apoya, y ellos hacen lo que se les viene en gana, y ellos hacen lo que se les viene en gana. Entonces, por esa misma razón, porque como no es Dios el que controla y dirige ese ministerio, se desvía, pierde el camino y pierde el objetivo que es la gloria de Dios, amén, y que el Evangelio sea predicado. Dice que se nos confiese el Evangelio, así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fíjense, una cosa muy importante de lo que Dios envía, cuando Dios te envía, cuando Dios es el que te comisiona, cuando Dios es el que te llama, se nota porque la persona hace lo que hace para agradar a Dios, hace lo que hace buscando la gloria de Dios, hace lo que hace para manifestarle a Dios a otro. Diferente cuando yo me envío a mí mismo, yo lo que quiero es sacar provecho del Evangelio. Yo lo que quiero no sé, hacerme de los diezmos o tener fama o fortuna, y no me preocupo para nada en agradar a Dios, sino en que los hombres me vean, en tener fama,
en tener fortuna o en tener una iglesia con más y más personas. Pero no me preocupo, no me centro. Mi motor no es mi motor no es la gloria de Dios, o sea, mi motor no es agradar a Dios, sino que los hombres se sientan bien, que los hombres me vean como un buen pastor. Es ser conocido yo por los hombres y que me vaya bien delante de los hombres sin importar cómo me vea el Señor. Eso es lo que hace un pastor, un profeta, un apóstol que no viene de Dios. Se preocupa es por cómo lo vea el hombre, por cómo el hombre lo perciba, por lo que él pueda percibir del hombre. En cambio, el que es comisionado por Dios se preocupa por las cosas de Dios, en cómo agradar a Dios y cómo hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, sino que Dios puede ver los corazones, y es muy importante esto, porque muchas veces esos que se desvían por cuestiones de dinero, fama o todo ese tipo de cosas, precisamente esa es la prueba de que no son de Dios. Esa es la prueba de que el corazón de esa persona no es de Dios y no tiene a Dios en él, porque se dejan llevar por todas esas cosas. ¿Cómo Dios puede probar el corazón de una persona? Bueno, Dios permite que esa persona tenga mucho dinero. A ver si él va a seguir predicando con mucho dinero como lo hacía cuando era pobre. Y así, claro, Dios conoce los corazones. Dios sabe cómo va a orar esa persona. ¿Verdad? Mucho antes que lo haga. Pero hay una manera de Dios saber o dejar en evidencia quién es suyo verdaderamente y quién no lo es. Quién hace las cosas por amor a Él y quién hace las cosas por amor al dinero. Dice versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Bueno, fíjense bien. Los apóstoles, en este caso Pablo, Timoteo y Silvano, que fueron a Tesalónica, ¿verdad? Ellos nunca usaron palabras persuasivas, palabras bonitas. Ellos nunca les usaron el oído a los de Tesalónica para ganárselos a ellos. No. Ni encubrieron avaricia. Dice Pablo, nosotros no teníamos nada que ver, ni con palabras persuasivas, ni nosotros fuimos a ustedes usándole el oído, ni teníamos nada que ver con cuestiones de dinero ni nada. Entonces, eso es otra señal de que la persona es encomendada por Dios, que la persona hace la obra, pero no usa palabras bonitas ni palabras para impresionar a la gente, sino que le predica el evangelio, le predica la verdad, le predica lo que Cristo le dio a predicar, y eso tiene su efecto, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Eso es lo que verdaderamente transforma a la persona, eso es lo que verdaderamente puede salvar un alma, porque dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo que primeramente del griego y también primeramente judío y también del griego. Entonces Pablo, Timoteo y Silvano no fueron a la iglesia de Tesalónica para usarle el oído a ellos ni para encubrir avaricia, ¿no? Ellos fueron predicando el Evangelio de Cristo porque ellos sabían que eso era lo que esas almas necesitaban para ser salvas,
claro, ellos podían ver, si ellos hubieran sido otros, ellos hubieran podido ver el negocio. No, hay tantas personas, nos han querido tantas, bueno, vamos a sacarle provecho porque podían, pero no, ellos predicaban a Cristo y este crucificado, predicaban a Cristo y este resucitado, predicaban a Cristo, olvidándose de lo demás, olvidándose de ellos mismos, de sus necesidades, para que el Evangelio pudiera ser predicado como tiene que ser, y bueno, la salvación de ellos se pudiera dar, de los hermanos de Tesalónica, amén, de los tesalonicenses. Dice, ni buscamos gloria, dice, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos ser de carga como apóstoles de Cristo. Fíjense bien. Aquí se ve que los apóstoles tenían el mismo espíritu de Cristo, porque cuando Cristo estaba en la tierra decía lo mismo. La gloria de los hombres yo no busco. Yo no vengo buscando la gloria de los hombres, sino la gloria de mi Padre que me envió. Y no solamente lo dijo, sino que lo respaldó con hechos. Porque a mi Señor una vez lo intentaron volver rey de los judíos, y él lo que hizo fue correr, huir de esa multitud que lo quería ser rey. Él era rey, pero como dijo Pilato, el reino de él no era de este mundo. Como le dijo a Pilato, el reino de él no era de este mundo. Entonces, los hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, como Pablo, esta es una de las características, que no buscan la gloria de los hombres, que no buscan la adoración de los hombres, que no buscan la aprobación de los hombres, que no buscan el reconocimiento humano, sino el que viene de Dios. Y eso, bueno, eso es algo que los apóstoles de Cordero aprendieron muy bien, porque Cristo siempre se lo decía. Y Pablo también lo aprendió muy bien de mi Señor Jesús. Así que Pablo y estos hermanos están haciendo lo que, tiene de carácter la conducta de un verdadero cristiano. Así deberíamos obrar y llevar la iglesia de Cristo, no buscando ser reconocida por los hombres, sino que buscando que su reconocimiento proceda de arriba, de aquel que nos envió, amén, de nuestro Padre Celestial. Y aquí sigue diciendo, de hombres ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serlo de carga como apóstoles de Cristo. Fíjense bien, aquí Pablo dice que ellos hubieran podido ser de carga para los tesalonicenses, hubieran podido ser una carga para ellos, pero vamos a ver qué dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, podíamos que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, ellos podían utilizar la autoridad apostólica que sí tenían de parte de Jesús, ¿verdad?, como un medio para enseñorearse de los hermanos de Tesalónica. Podían mandar a los hermanos, no, búscame esto, búscame aquello, háceme esto, háceme lo otro, tienes que darme los diezmos. Podían ser una carga para ellos. No, mientras estemos en Tesalónica, nosotros ustedes, Pablo, Silvano y Timoteo, entonces ustedes no tienen que mantener, porque resulta que nosotros somos los apóstoles. Como somos los apóstoles, ustedes no tienen que mantener. Pero esa no fue la conducta de ninguno de los tres, sino que dice la Escritura que ellos lo trataron con ternura, como si fueran sus propios hijos, como si fueran sus propios hijos, cuidando de ellos.
Entonces, esto es otra cosa que un verdadero siervo de Dios hace, que es que para no poner tropiezo en el Evangelio, muchas veces, muchas veces no, casi siempre, se niegan ellos mismos. Pablo, Timoteo y Silvano se estaban negando ellos mismos, porque ellos tenían la autoridad, ellos podían hacerlo, y no le hubiera sido contado como pecado. Pero resulta que ellos, para no serle de tropiezo a estos hermanos, ellos no actuaron de manera autoritaria, ni imponiendo, ni exigiendo que yo soy el apóstol, que yo soy el profeta, que a mí me envió Cristo. No, Pablo lo pudo haber hecho, Timoteo lo podía haber hecho, pero no lo hicieron, sino que los cuidaron a ellos con ternura como si hubieran sido hijos. Amén. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Fíjense bien, tanto fue el amor de Pablo, tanto fue el cariño, el aprecio que Pablo sentía por los hermanos de Tesalónica, que Pablo dice: si hubiera dependido de mí, no solamente le hubiera entregado el Evangelio, sino que yo era capaz de dar por ustedes hasta mi vida. Entonces Pablo ahí ya está exagerando para hacer ver qué tan profundo era el cariño, el aprecio, el amor que él tenía por sus hermanos. Y termina diciendo: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces ahí se ve el profundo amor, el profundo aprecio y cariño que Pablo tenía por los hermanos de Tesalónica. Fíjense bien que ellos podían, como yo les digo, exigir, imponerse, sogullar, someter a los hermanos. No, yo soy el apóstol yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, y ustedes van a hacer lo que yo quiera, y hasta que yo esté aquí ustedes me tienen que mantener. Pero ese no fue el comportamiento de Pablo ni de los que estaban con él, sino que todo lo contrario, los trataron con cariño, con mucho afecto, con mucho amor, como lo hace una nodriza, como lo hace una madre que cuida a sus hijos, como lo hace una gallina con sus pollitos. Y Pablo dice que el amor hacia esos hermanos llegó a ser tal que si él hubiera podido, o sea, si estuviera en sus manos, él no solamente les entregaría el Evangelio, sino su propia vida. Amén. Y termina diciendo: porque habéis llegado a ser no muy querido. Entonces, ahí se ve el corazón de Pablo, ahí se ve el corazón cristiano, ahí se ve el corazón que tiene Cristo, ahí se ve el corazón del que emana un amor incondicional, un amor ágape, un amor fraternal, que da todo lo que tiene, y si es posible hasta más, por ver al hermano, por ver al de que es de Cristo, igual que él, en su mejor condición, por hacerle bien al prójimo sin importar lo que a él le cuesta. Amén. Entonces, bueno, vimos aquí, ya para terminar, vimos aquí cómo fue el ministerio de Pablo, o bueno, una parte de cómo fue el ministerio de Pablo en Tesalónica, porque mañana vamos a continuar esta porción. Y vemos como vemos como el ir a Tesalónica no fue en vano, a pesar de todo lo que le costó a Pablo llegar allá, a pesar de la oposición que tuvo. Él llegó allá porque Dios sabía que allá había muchos hijos de él, y cuando él les predicara, ellos iban a creer. Y llegó allá a pesar de todas
la posición que tuvo a predicar el Evangelio. Y vimos que no predicó humanamente y por eso, como no fue movido por la carne, no predicó con ningún error ni con ningún mal sentimiento, sino que todo fue movido por Dios. Amén. Y sabemos que Pablo era un obrero aprobado por Dios, por lo cual su ministerio y el ministerio de los que estaban con él, de Silvano y Timoteo, era un ministerio totalmente respaldado por Dios, totalmente legal, vamos a llamarlo legal, y sabemos que ellos no buscaban aprobación de hombres, sino aprobación de Dios, lo que lo destaca, lo que lo diferencia de los falsos maestros y falsos profetas que buscan la adulación de los hombres, la aprobación de los hombres, antes que la de Dios. Y vimos como ellos no usaron su título, su autoridad apostólica, en el caso de Pablo, para hacer una carga a sus hermanos, sino antes bien los amaron en gran manera, hasta el punto de que Pablo dice, bueno, que si hubiera sido por él no solamente el Evangelio, sino toda su vida la hubiera entregado para que los hermanos de Tesalónica estuvieran bien, porque llegaron a ser muy queridos para él. Bueno, hermanos y amigos, esto ha sido todo por hoy. Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, Yahvé alce su rostro de ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todo su pueblo santo y el pueblo de Dios dice amén y amén.